Buenas amigos. Hace unos años pude hablar con la señora María Blanco. ¿Quién era la señora María Blanco? Aquí os dejo la imagen. ¿Quién era esta señora María Blanco? Pues era una testigo muy importante, porque resulta que en su casa, desde su casa, salía, ahí estaba la boca de túnel, de donde partía el túnel subterráneo que viaja por debajo de Toledo hasta la cueva del rey Salomón, nada más y nada menos. Y ella vivía en la calle, Callejón de San Ginés número 3, que está por el centro, al norte de la Catedral de Toledo, unas callejuelas por arriba, relativamente cerca, no está muy lejos, está en la zona céntrica, pero este subterráneo viaja haciendo curvas por el centro de Toledo, subterráneamente, y mide aproximadamente unos 2 kilómetros hasta que llega a la cueva del rey Salomón, que está debajo, en la vertical, de la Catedral Primada de Toledo, a unos 20 o 30 metros de profundidad por debajo. Iba haciendo curvas desde la casa en donde vivía esta señora hasta la cueva, 2 kilómetros, haciendo curvas por el centro de Toledo. Por eso este testigo es muy importante, pues resulta que esta señora, la señora María Blanco, y sus hermanas y sus hermanos ya eran mayores y habían puesto a la venta esta casa, que ya entonces habían colocado unos carteles de se vende hacia el año 2002-2003 aproximadamente, unos carteles de se vende en esa casa, que el investigador Alberto Canosa, en sus viajes de inspección y de investigación por ahí por Toledo, pues pudo contemplar esos carteles de se vende allí en la casa, en Callejón de San Ginés, cómo se vendía. Había compradores, había muchos compradores para la casa, pero la acabó comprando el Ayuntamiento de Toledo. Bueno, de esto ya ampliaremos, si Dios quiere, un vídeo más explicando mejor esa venta, cómo se hizo, si fue clara, si no fue clara, y los entresijos de aquella gestión extraña. Entonces, pues un servidor, investigando, siguiendo el rastro de esta señora, porque ya no vivía allí, entonces investigando, pues pude localizarla, y entonces en una nueva casa que vivía, entonces localicé a esta señora y pude hablar con ella. Entonces me relató, ella personalmente, de viva voz, su testimonio, ¿no? Que ya entraremos en otro vídeo más adelante, cosas que me dijo, ¿no? Muy interesantes. A lo que vamos, en cuanto al tema de este vídeo, que dijo que, porque claro, el tema de la venta pues tardó una semana, unos días, unas semanas, quizá unos meses, hasta que se gestionó esa venta, y la señora Blanco salió de allí, ¿no? Y se quedó con esa propiedad el Ayuntamiento de Toledo. Entonces ella, mientras, vivió allí esos días y vio muchas cosas extrañas. Entonces, una cosa que me contó fue que, claro, estando ella allí, pues en cierto momento, un día, llegó allí una expedición secreta del Ayuntamiento de Toledo, con un grupo, era un grupo de personas, seleccionadas, adiestradas, que trabajaban pues para las autoridades, ¿no?, del ayuntamiento. Y es que el ayuntamiento, las autoridades consistoriales, municipales, pues trabajan en colaboración con las autoridades eclesiásticas y en colaboración con las autoridades gubernamentales, y en colaboración con grupos de poder de tipo masónico y pues grupos de poder que están infiltrados en todos los estratos y estamentos de nuestra sociedad, ¿no?, con mucho poder económico, ¿no?
y entonces no les resultó nada complicado comprar aquella casa, aquel pequeño bajo en donde vivía esta señora. Entonces, en cierto día se presentó allí una expedición de Toledo que iba en misión secreta a inspeccionar ese túnel, a ver a dónde, una primera inspección, un primer reconocimiento, a ver hacia dónde llevaba ese túnel, cómo era, qué había por allí, qué podían ver, para hacer un primer informe a ver qué había por allí, qué descubrían. Entonces, al salir esta expedición otra vez, después de recorrer el túnel y salir otra vez por la casa de la señora Blanco, Callejón de San Ginés número 3, allí estaba la señora Blanco, y entonces pues comentando eso pues le informaron, porque se habían quedado extrañados, sorprendidos, y le comentaron que habían contemplado un lago, a lo cual la señora María Blanco se quedó también extrañada, porque cualquier cosa se podía esperar uno que dijera que había allí abajo, menos que dijeran eso, que habían encontrado allí un gran lago, un gran lago. ¿Qué sentido tenía eso? Así que este fue el descubrimiento extraño y el testimonio, porque anteriormente, en décadas y en siglos pasados, se había reportado, que vienen crónicas y en otros libros, de testigos expedicionarios anteriores que habían reportado la existencia de ese lago, pero estaban esos escritos y no se había verificado con fecha actual, no se había confirmado con fecha actual que seguía todavía y que era verídico esa información. Y entonces aquí tenemos este testimonio que nos reporta la señora María Blanco, que me lo contó personalmente a mí, a un servidor. Entonces dice que se encontraron los expedicionarios con una gran cavidad y que en esa cavidad había un gran lago, lo cual resulta sorprendente, ¿no? Bueno, allí en Toledo, que es una ciudad muy turística, vive del turismo nacional y mundial, están los autobuses del tour de turista del turismo de Toledo, el trenecito de Toledo, hay grupos que organizan excursiones de visitas a Toledo, enseñando los sitios más emblemáticos, etc., ¿no? Y uno de ellos, la Cueva de Hércules, que llaman ellos, que no se llama, ni es cueva, ni la cueva está ahí, ni se llama Hércules, que no tiene nada que ver con Hércules. Es una cueva, un aposento sagrado que construyó el rey hebreo Salomón en el año 1000 a.C. Entonces estos grupos guiados de turísticos lo que enseñan es, porque en los bajos hicieron allí una especie de museo, una especie de casa museo que pone Cuevas de Hércules. Entonces lo que enseñan a los turistas son los sótanos, los bajos del Callejón de San Ginés 3, junto con unos pasillos aledaños y unos sótanos que hay por allí y tal, y eso es todo lo que le enseñan. Pero el conducto, el túnel que viaja por el centro y subterráneamente por Toledo está bloqueado. O sea, han puesto unos precintos y no dejan entrar a nadie, o sea, está camuflado y no hablan de eso, no les interesa hablar. Y no han hablado nunca ni de lo que hay ahí abajo, ni que hay un túnel siquiera subterráneo, ni tampoco que esté ese gran lago. O sea, no hablan nunca del lago. Lo que los turistas dicen y las autoridades de Toledo y otros investigadores y gente, lo que dicen es que lo que hay es un aljibe o cisterna romana que está cerca del Callejón de San Ginés 3. Entonces, cuando alguien le habla del lago, a estos expertos o a las autoridades, pues desvían la atención y te hablan de la cisterna romana que había ahí subterránea cerca del Callejón de San Ginés, porque antiguamente hubo una iglesia ahí en el Callejón de San Ginés 3, que luego con el tiempo se derribó y se construyeron viviendas, en donde luego fue a vivir la señora María Blanco, ¿no? Entonces, los grupos turísticos y culturales de Toledo y autoridades pues hablan de la cisterna romana, dice, no hablan del lago, y entonces lo presentan que sí, que hay abajo como una cisterna romana que por cierto estaba un poco deteriorada, no sé si la han ido arreglando en todo este tiempo, en estos años, si la habrán arreglado o no, eso decían, que la querían arreglar, pero que ni siquiera esa cisterna romana, parece ser, según tengo las noticias, que tampoco enseñan esas cisternas romanas a los visitantes.
parece ser que alguna persona se la han mostrado, se la han enseñado a nivel privado, a nivel confidencial, ¿no? Pero que no está abierto, ni siquiera las cisternas romanas se las enseñan a los visitantes. Bueno, cuanto menos hablar de lo que hay en el subterráneo, en el túnel que va hasta la cueva del rey Salomón, y del lago tampoco han hablado. Entonces, es sorprendente esta gran cavidad que hay, está cerca de la Catedral Primada de Toledo, está cerca ya, o sea, está al final del recorrido, hacia los 2 kilómetros. Entonces, cerca de la catedral abajo, cerca de, por lo tanto, de la cueva del rey Salomón, hay una gran cavidad y un gran lago. Parece ser que este lago pues, contiene aguas salutíferas, aguas naturales, minerales, muy buenas para la salud, y entonces está ahí en secreto, nadie sabe de este agua. Son aguas termales muy buenas, quizá medicinales, ¿no? Pueden provenir del subsuelo, del puro subsuelo, pueden provenir también de las corrientes que bajan de las montañas y de la meseta, de los valles, de la provincia de Toledo, y también del manantial de Salomón que hablábamos en un vídeo anterior, que discurre por las montañas del este de la ciudad de Toledo y que posiblemente también van a parar a almacenarse en este gran lago de Salomón, que es subterráneo. Y este es el misterio del lago subterráneo de Salomón en Toledo. También podría dar lugar la existencia de este lago a una posibilidad de negocio, porque claro, hay allí aguas termales, medicinales y minerales que, en fin, podía tener unos intereses para las autoridades de negocios o lo que fuera. El caso es que de cara al exterior no hablan de esos asuntos, y todo lo que tiene que ver con pues el misterio de la cueva del rey Salomón pues está muy oculto, y las autoridades eclesiásticas, municipales y gubernamentales, nadie quiere, es un tema que nadie quiere hablar sobre ello. Y nos vemos, amigos, en otro tema interesante, si Dios quiere. Hasta pronto.